Este programa presenta varias teorías sobre un hecho histórico envuelto en el misterio. Contiene material de archivo, reconstrucciones y dramatizaciones que invitan al espectador a sacar sus propias conclusiones. Hace unos 40 años, a principios de diciembre, una noche se vio algo extraño en el cielo sobre el pueblo de Kecksburg, Pensilvania. Le salía por atrás o por el costado una luz azul parecida a la de un soplete. Algo cruzó el cielo como una gran bola de fuego y cayó a la tierra. Me asusté mucho. Algunos creyeron haber visto a un ovni estrellándose. Dicen que la policía local y el ejército intentaron ocultar el misterioso objeto. Había camiones del ejército, coches. Llevaban rifles. Llegaban por carretera militares de todo tipo. Desde 1965, el gobierno de los Estados Unidos mantiene que no ocurrió nada en absoluto en las afueras de Kecksburg. Otros sostienen que las ciencias naturales pueden explicar lo que vieron los testigos. Lo que vieron era un bólido, un meteoro muy brillante sobre el lago Erie, un objeto que brillaba intensamente. ¿Por qué la gente tiene tantas interpretaciones diferentes del mismo suceso? El informe en el proyecto Libro Azul dice que la búsqueda continuó hasta las 2 más o menos y que no hallaron nada. Los escépticos afirman que estas explicaciones forman parte de una conspiración para ocultar la verdad. Algo aterrizó o algo descendió entre esos árboles y chocó contra el suelo. ¿Por qué no querría el gobierno decirnos que era un satélite o un misil, ya sea ruso o de los nuestros? Me pregunto de qué se trataba. ¿Qué había entre esos árboles tan importante como para que el ejército no quisiera que esa gente lo viese? Se trata de ciudadanos americanos que se merecen esa información, y con todo derecho. Conspiración, el ovni de Kecksburg. Por aquí abajo. Esto no estaba aquí, estaba todo cultivado, era campo abierto como este, y bajé. Bill Bulleybush, de 79 años, ha vivido toda su vida en la zona de Kecksburg. Durante más de 20 años ha guardado un secreto en esta pequeña comunidad rural. Que una noche de diciembre cree haber visto un objeto volador no identificado sobre Kecksburg. No podía imaginar que muchos de sus vecinos creían haber visto lo mismo. Nada me hará cambiar de opinión, yo sé lo que vi. Y eso es todo. ...9 de diciembre de 1965... Son las 4:30 de la tarde antes de la puesta de sol en Kecksburg, a unos 72 kilómetros de Pittsburgh. Bill Bulleybush acaba de llegar a casa del trabajo. Mientras su mujer prepara la cena, Bulleybush sale a trabajar en la niña de sus ojos, un Chevrolet Corvair de 1964. Escucha la radio de banda ciudadana del coche mientras trabaja bajo el salpicadero. Escuché a unos tipos de Ohio comentando que venían hacia el este y que habían visto esa cosa yendo también hacia el este y se preguntaban qué sería. Bulleybush oye de repente un sonido parecido a un siseo. Mira hacia arriba y ve un objeto brillante en el cielo. Para observarlo mejor se baja del coche y lo ve con claridad. Lo observé y era como una gran bola de fuego y se dirigía hacia la montaña. Luego retrocedió un buen trecho y lo que vi fue que cambiaba de dirección y descendía hacia Kecksburg, hacia aquellos árboles.
A poco más de 3 kilómetros, Robert Blystone, de 16 años, está sentado en el porche de casa de sus padres. También él ve la extraña luz. Era una bola de fuego redonda, con llamas todo alrededor, dejando un rastro de vapor de diferentes colores. Y comenzó a frenar como si lo controlasen. Y luego percibo que está detrás de la colina, donde ya no puedo verlo, pero empiezo a ver como humo o polvo saliendo de los árboles. Así que lo que supuse fue que el objeto en cuestión se había estrellado. Al otro lado del pueblo, Bill Bulleybush sube a su Corvair y se dirige al bosque de Kecksburg. Bulleybush se detiene en lo alto de la colina. Desde allí puede ver el bosque. Luego enciende las luces para divisar el valle. Un penetrante olor a azufre flota en el aire. Bulleybush desciende a la colina y escucha un sonido crepitante. Pude verlo allá abajo en el valle. Allí es donde aterrizó. Chocó con las copas de los árboles. Así que me quedé unos 15 minutos observándolo. Mientras tanto, a 19 kilómetros de allí, en Greensburg, el panel de la emisora WHJB se pone en marcha. WHJB, could you hold on one second? La directora Mabel Massa contesta la inesperada avalancha de llamadas. La gente me contaba que algo había caído en Kecksburg. Algunos decían que era un meteorito, otros que un avión se había estrellado. Recibimos muchas llamadas y los teléfonos seguían sonando. Cuando Mabel recibe una llamada de alguien que dice haber visto un ovni en las afueras de Kecksburg, le pasa el teléfono al director de informativos de la emisora. Le dije, atiende esa llamada. Soy John Murphy. ¿Qué ha visto? Y cuando regresa me dice, esto es algo grande, me voy a Kecksburg. Gracias, hasta luego. WHJB. De vuelta al lugar del accidente, Bill Bulleybush vacila en acercarse al objeto que brilla y que está parcialmente enterrado en el suelo. Su color era de un naranja brillante. Estaba quemado desde delante hasta atrás. Y podía ver el anillo que tenía detrás, que parecía escritura egipcia. No tenía ventanas, ni junturas, ni marcas de remaches. Parecía de una sola pieza. Bulleybush teme que el humeante objeto pueda explotar, así que 15 minutos más tarde se marcha. De camino a su coche, oye a vecinos atraídos por la curiosidad reuniéndose fuera del bosque. Bulleybush se sube a su Corvair y regresa a casa. Una hora más tarde, la zona ha sido acordonada por un creciente número de militares y policías locales que impiden que los curiosos se acerquen al misterioso objeto. Bulleybush, pese a no poder acercarse, ve un penacho de humo azul ascender desde el bosque. Bill Weaver, de 19 años, está dando un paseo por Kecksburg cuando escucha una noticia en la radio que describe una luz extraña en el cielo. Intrigado, se dirige a la zona sur del bosque, que todavía no ha sido acordonada por la policía. Weaver se encuentra allí a un puñado de personas que miran hacia los árboles del valle. Al principio pensamos en un satélite soviético, pero yo tenía 19 años y era muy curioso. Así que me adentré para ver si algo había aterrizado allí. La luz del atardecer se desvanece, pero Weaver dice que él y los otros pueden distinguir el objeto allá abajo. Era como si lo hubiesen plantado o algo así. Irradiaba una luz azul como la de un soplete. No sé si por delante, por detrás o por un lado. Se hacía muy brillante y luego más débil. Iba y venía. Weaver y los demás intentan acercarse para ver mejor, pero los policías los hacen retroceder y alejarse de los árboles. Sobre las 6:30 de la tarde, Bill Bulleybush regresa al lugar acompañado de Ricky, su hijo de 7 años.
Nunca había visto a tanta gente. Había llegado el ejército. No tengo ni idea de cómo pudieron llegar tan deprisa. Los militares mantenían a todos alejados. Una hora después, el periodista de la emisora WHJB, John Murphy, llega al lugar. Se escabulle entre los árboles y consigue sacar en secreto unas pocas fotos del extraño objeto. Los testigos se contradicen, pero los más próximos a Murphy creen que algunas fotografías importantes fueron confiscadas por la policía. Comienza a recoger los testimonios de numerosas personas. Lo que van a escuchar son extractos de las entrevistas realizadas por Murphy. Murphy llama para informar a su colega Stan Wall, pinchadiscos de la emisora WHJB. Soy John Murphy, estoy en el bosque de Kecksburg, es brillante y sale humo. Bien, John, en antena en 30 segundos, ¿de acuerdo? A John no le gustaba emitir nada si no estaba seguro de ello. No le gustaba especular. Nos dio diferentes opiniones de lo que podría haber ocurrido. A medida que la tarde avanzaba, la gente estaba más ansiosa por descubrir qué había ocurrido realmente. Y luego comenzaron a llamar otras emisoras, televisiones y demás para informarse acerca de lo que había aterrizado en Kecksburg. Un número cada vez mayor de militares continúa alejando a los curiosos del lugar, mientras Murphy intenta conseguir más testimonios de los testigos oculares. Una hora y media más tarde, sobre las 9 de la noche, llega al lugar Bob Gatty, periodista de 22 años del periódico de Greensburg, Tribune Review. Por la carretera había policías del estado y algunos militares, creo que del ejército de tierra, e iban armados. Impedían que la gente llegase al campo. Robert Blaiston está a menos de medio kilómetro de casa de sus padres. Desde allí ve una gran actividad. Un gran camión vacío escoltado por jeeps del ejército se adentra en el bosque del valle. Casi 2 horas más tarde reaparece el convoy. Blaiston se percata de que el camión ya no está vacío y ve lo que el ejército intenta ocultar. Se podía ver en la plataforma que la lona parecía tapar un vehículo con forma de campana o quizá de bellota. Robert Blaiston no es el único que ve la extraña carga. Al día siguiente, varios testigos cuentan a John Murphy, Bob Gatty y otros que vieron un extraño objeto en el cielo que les pareció que se dirigía a la Tierra. La portada del Greensburg Tribune tenía un gran titular. El ejército acordona la zona, un objeto volador no identificado cae en Kecksburg. Pero otro artículo de una edición posterior del periódico sugiere que los testigos están equivocados. En ese artículo, la policía del estado afirma que no se ha llevado absolutamente nada del lugar. Según al menos un investigador, esta historia y testimonios posteriores hacen sospechar a los testigos oculares que el gobierno oculta algo. La pregunta sigue ahí. ¿Qué era ese objeto? Llevamos muchos años intentando dar con alguna respuesta. La gente quiere saber la verdad, saber si hay alguien más ahí fuera. ...10 de diciembre de 1965. Un día después de que una docena de personas presenciasen cerca de Kecksburg, Pensilvania, lo que creen que fue el accidente de un ovni. Muchos se sorprenden al leer en los periódicos locales que los agentes del gobierno no han encontrado evidencias físicas. Realizaron una meticulosa búsqueda en el bosque y allí no había nada. Y el gobierno decía ahora que la gente se había equivocado, que no había caído nada. Stan Gordon es un investigador local del fenómeno ovni que lleva casi 40 años estudiando este caso. Tenía 16 años cuando ocurrió el incidente. Gordon y otros cuestionarán esa conclusión las siguientes 4 décadas.
En los días siguientes a los acontecimientos del 9 de diciembre, el director de noticias de la emisora local WHJB, John Murphy, reúne los testimonios de los testigos que ha grabado esa noche. Al periodista le intrigan las cintas que afirman que algo cayó en el bosque cerca de Kecksburg. Lo que sigue es un extracto de las cintas de Murphy. Murphy decide producir un reportaje sobre esa noche titulado Un objeto en el bosque. John me pidió ayuda para escribir la historia. Quería estar segura de incluirlo todo y estaba entusiasmado. Trabajaron en el programa durante varios días. Murphy también escucha sus entrevistas a las autoridades locales. Pero días antes de emitir el reportaje Un objeto en el bosque, dos hombres que se presentan a Mabel Massa como agentes del gobierno visitan a Murphy en la emisora. Para que hablasen en privado, les dejamos el estudio de FM. Esos hombres entraron con John y cerraron la puerta. Mabel dice que la reunión duró unos 30 minutos. Por alguna razón, John Murphy tenía miedo. Solo decía, no puedo hablar de ello, no puedo. Y luego nos dijo, dejadme en paz. Fue como si perdiese la ilusión. Y a saber por qué. Pero ocurrió tras la visita de esos hombres. La ilusión de John desapareció y cuando intentaba preguntarle por ello, no quería hablar del tema. Murphy sigue adelante con la emisión de Un objeto en el bosque. El programa se emite en la WHJB a finales de diciembre. Pero lo que los oyentes escuchan no es lo que Murphy tenía en mente. Le dije, John, eso no es lo que dijiste la otra noche. Y contestó, he tenido que cambiarlo. ¿Y por qué has tenido que cambiarlo? Pero nunca me lo dijo. Lo que se emitió no era en absoluto el reportaje que habíamos preparado. Al inicio de la emisión, Murphy advierte a la audiencia que su reportaje ha sido revisado. A pesar de su reunión días atrás con los dos hombres que dicen a Mabel Massa ser del gobierno, Murphy afirma que no ha existido presión oficial para alterar su programa. This station has not been contacted by any official agency of the state, federal or local government in connection with this program. Murphy explica que el programa ha sido revisado porque algunos de los entrevistados se habían puesto nerviosos ante la idea de que fuesen emitidos sus comentarios. En los años siguientes, Murphy nunca comentó su reunión con los dos hombres o su decisión de emitir la versión modificada del reportaje. Creo que John nunca volvió a ser el mismo. Lo ocurrido le cambió para siempre. Años más tarde, la exmujer de Murphy recuerda la importancia que tuvo para él el suceso de Kecksburg y el efecto que le causó a nivel personal. Era la historia de su vida. Así se comportó él. Y de pronto, nada, ni una palabra. No era propio de él abandonar algo así. También sostiene que las autoridades confiscaron algunas de las fotografías que Murphy había sacado en el bosque aquella noche. Sé que John tenía fotos del objeto. Me dijo que las tenía y no hubiese mentido sobre algo como eso.
Fuesen cuales fuesen los secretos que John guardaba de la misteriosa visita, se los llevó a la tumba. En febrero de 1969, Murphy murió atropellado por un coche en una carretera cerca de Ventura, California. Su padre me dejó leer el informe de la policía y había en él demasiadas cosas que no tenían sentido. Durante los siguientes 20 años, los sucesos del 9 de diciembre de 1965 se desvanecieron de la memoria colectiva. Solo de vez en cuando charlaban sobre ello los habitantes de la zona de Kecksburg. Sin embargo, el investigador local, Stan Gordon, se dedica a recoger cuanta información pueda encontrar. Cada cierto tiempo me encontraba con el pariente de alguien que estuvo allí, alguien que sabía algo más. Muchos que lo vivieron no quieren publicidad, temen que los ridiculicen y por diversas razones no quieren hablar en público. A mediados de los años 80, uno de los colegas de Gordon descubre un informe del proyecto Libro Azul dedicado a Kecksburg. Las fuerzas aéreas desarrollaron el proyecto Libro Azul para investigar todos los avistamientos OVNI y determinar si amenazaban la seguridad nacional. De 1947 a 1969, el estudio reunió más de 12.000 informes, 700 de los cuales fueron clasificados como no identificados. Aunque el informe lo sitúa erróneamente en Acme, Pensilvania, Gordon sabe que se refiere al accidente del bosque de Kecksburg. Aunque es posible que el informe desclasificado arroje nueva luz sobre los sucesos de aquella noche, tras 2 décadas de espera, a Stan Gordon no le sorprende la versión del ejército. El informe del proyecto Libro Azul afirma que se llevó a cabo una búsqueda hasta las 2 de la madrugada, que solo 3 miembros de las fuerzas aéreas participaron en la búsqueda y que no hallaron nada, que solo se había visto un brillante meteoro y nada se había estrellado. Gordon duda de la veracidad del informe del Libro Azul. Ha hablado con testigos que describen un despliegue militar mucho mayor en el lugar. Así que tenemos a personal militar entrando en propiedades privadas, impidiendo que otros ciudadanos entren en las propiedades de otros y haciéndoles dar la vuelta. ¿Qué había en el bosque tan importante como para que el ejército no quisiera que esas personas lo viesen? Gordon busca testigos oculares, pero muchos rehúsan darse a conocer. Pero en septiembre de 1988, Stan Gordon recibe una pista de lo que el ejército habría estado ocultando. A través de un informante anónimo encuentra al camionero Bill Bulleybush, de 62 años. Pero Bulleybush, que Gordon considera la primera persona que vio el objeto, ha guardado silencio durante 23 años. Durante su encuentro, Gordon lleva a Bulleybush cerca del bosque de Kecksburg y le anima a reconstruir la experiencia que vivió esa noche. Nos llevó abajo desde Meteor Road hacia el bosque. Se puso a mirar el lugar tras el árbol en el que se había ocultado esa noche. Lo que Bulleybush le cuenta coincide con los informes de otros testigos que Gordon ha entrevistado. Cada uno describe independientemente el objeto sólido y sin ventanas con extrañas escrituras en los laterales. Bulleybush también comenta con Gordon el gran número de militares que vio esa noche, la mayoría del ejército de tierra. Bulleybush afirma que esos recuerdos han permanecido con él por el impacto que parecieron tener en su hijo Ricky. Había visto soldados en el cine, en las películas, pero verlos en la vida real con 7 años le impactó de verdad. Gordon cree que las pruebas más fiables de que algo ocurrió proceden de los testigos oculares objetivos. No son solo civiles que afirman haber visto a personal militar, sino también reporteros que lo presenciaron e informaron haber visto militares en ese lugar y esa misma noche. Bob Gatty es uno de ellos. Llevaban rifles. Yo vengo de una familia de militares y sé cómo son los uniformes. Seguro que eran del ejército de tierra. No sé cuántos había, pero en su momento me impresionó que fuesen tantos. Sé de qué cuerpo eran por una cosa, porque pude ver la estrella en el camión que indicaba que se trataba del ejército de tierra.
Mabel Massa, directora administrativa de la emisora WHJB, recuerda recibir llamadas esa noche de personas que se identificaron como mandos militares. Durante esa hora de llamadas, recibí varias de militares que me preguntaron cómo llegar a Kecksburg y también qué era lo que yo sabía. Les dije que no sabía nada, que yo solo contestaba el teléfono. Thank you. No venían de una sola dirección. Parecía que habían llegado al mismo tiempo desde todas direcciones. En 1990, casi 25 años después de los sucesos de Kecksburg, la historia consigue la atención de los medios nacionales. Se emiten varios de los testimonios de los testigos que Gordon ha descubierto. La atención de la prensa ayuda a reabrir el debate acerca de lo que de verdad ocurrió en Kecksburg. Tras haber estudiado muchas de esas historias que asocian sucesos del espacio, satélites, reentradas, lanzamientos, con avistamientos ovni, me ha sorprendido la frecuencia con que coinciden. En 1991, los extraños sucesos ocurridos en Kecksburg, Pensilvania, más de 25 años atrás, continúan siendo motivo de especulación. ¿Podría haber sido un ovni? Basándose en lo que describieron los testigos, el asesor espacial James Over cree tener una explicación alternativa para lo sucedido en Kecksburg. Hablaban de un objeto en forma de bellota, y como especialista en la historia espacial rusa, me di cuenta de que era una descripción acertada de la cápsula de reentrada de la sonda espacial soviética a Venus. En 1965, el NORAD, el Centro de Mando para la Defensa Aeroespacial de Norteamérica, vigilaba a la Cosmos 96. El NORAD sabía que la sonda Venus del satélite reentró en la atmósfera el mismo día que ocurrieron los sucesos de Kecksburg. Pero los soviéticos no reconocieron que la misión había fracasado. Cosmos 96 era una sonda rusa a Venus que no pudo abandonar su órbita estacionaria. El cohete falló, nunca llegó más lejos, cayó de vuelta a la Tierra y se incendió. La Cosmos 96 formaba parte del proyecto Venera de la URSS, un estudio del planeta Venus que duró 22 años. El NORAD no disponía de la tecnología necesaria para determinar dónde aterrizaría ese objeto, un misterio que según la agencia permanece sin respuesta. Over piensa que el objeto de Kecksburg podría ser la Cosmos 96. Para probar esta teoría busca los datos de seguimiento de las Fuerzas Armadas del 9 de diciembre de 1965. Las Fuerzas Armadas conservan registros históricos muy detallados de los satélites espaciales. Over cree que podrían ser la clave para resolver el misterio de Kecksburg. Pero cuando Over examina los datos, encuentra una diferencia importante entre la sonda Cosmos y lo que ocurrió en Kecksburg. En el momento de los avistamientos de Kecksburg, el rumbo de la Cosmos 96 no pasaba cerca de Pensilvania. La gente de los alrededores de Kecksburg decían haber visto al bólido a primeras horas de la tarde, sobre las 4:45, hasta 13 horas después de la reentrada de la Cosmos 96. Aunque se creía que la sonda había entrado en la atmósfera sobre la zona central de Canadá, ahora el NORAD opina que podría haber entrado mucho más lejos, en el Océano Índico. Over sostiene que es posible que las fuerzas aéreas diesen intencionadamente datos incorrectos sobre la Cosmos 96. Si se trataba del satélite y este cayó, quizás las fuerzas aéreas diesen datos falsos del seguimiento para camuflar el hecho. Over afirma que en la tensa atmósfera de la Guerra Fría, los mandos de los Estados Unidos podrían tener buenas razones para mantener oculta una información como esa. Pero en el año 2000, con acceso a datos más precisos, Over rechaza la teoría de la Cosmos 96. La coincidencia del satélite regresando a la Tierra el mismo día que el objeto fue encontrado en Pensilvania era muy tentadora. Más tarde, datos más precisos del seguimiento nos indicaron que no se trataba de una conexión, sino de una coincidencia. Pero todavía mantiene que no se puede descartar que se tratase de otro satélite.
Hay candidatos entre las naves rusas y las nuestras. Los años 60 fueron un periodo de actividad aeroespacial muy intensa, con muchos artefactos volando, muchos cayendo del cielo. Y en muchos casos se trataba de asuntos muy secretos que llevaría años descubrir. Eso si llegasen a descubrirse. Over afirma que es posible que un fragmento de una nave, los llamados desechos orbitales o basura espacial, no se desintegrase al entrar en la atmósfera y cayese cerca de Kecksburg. La gente no es consciente de cuánta de esta basura espacial cayó a la Tierra sin desintegrarse. Tenemos fragmentos de barras, de timones, de aislantes que han reentrado en la atmósfera. La mayor parte del satélite se desintegra, pero algunas de estas piezas no, y caen al suelo. Y las que llegan al suelo podrían ser de enorme interés para la inteligencia militar. Aún así, Over lo considera poco probable. Para Stan Gordon, la teoría de la basura espacial no consigue explicar lo que los testigos contaron y lo que él ha llegado a creer. No albergo dudas de que un objeto desconocido cayó del cielo y de que los militares llegaron y se lo llevaron. Hemos oído de todo. Un testigo me contó hace años que habían lanzado una cápsula Géminis en esa zona esa misma noche, aunque jamás se haya encontrado información al respecto. Otro testigo informó de que el objeto era un proyectil disparado desde Canadá procedente de un cañón gigante instalado en un vagón de tren. Tenemos un objeto sin identificar y cuantas más posibilidades descartamos, más misterioso se vuelve. La pregunta se vuelve más intrigante. ¿Qué era realmente? Leslie King es una periodista que trabaja con la Coalición por la Libertad de Información, un grupo pagado por el canal Sci-Fi, el canal de ciencia ficción que se ha ocupado del caso de Kecksburg. Contamos con científicos que han podido probar que es cierto que algo cayó entre esos árboles. En 1992, un astrónomo aficionado desentierra una prueba olvidada tiempo atrás y que podría aclarar definitivamente el tema. Tenemos pruebas. Para mí el caso Kecksburg está cerrado. En septiembre de 1990, un programa de la televisión nacional emite un espacio sobre lo ocurrido en Kecksburg. Robert Young, astrónomo aficionado y profesor en un planetario de Pensilvania, se interesa por el caso. Investiga los artículos aparecidos en la prensa y revisa los testimonios de los testigos. Luego publica un artículo en el que afirma que no queda nada por resolver en el caso Kecksburg. Los elementos de esta historia que sugieren que ocurrió algo extraño, los soldados armados, el convoy, el objeto mismo, estas historias proceden de un grupo muy pequeño de personas. Young sospecha que esos primeros informes de la noche del 9 de diciembre podrían simplemente haberse magnificado. Deseando saber más, busca a Ed Myers, que era el jefe de bomberos en Kecksburg en 1965. Myers me contó que mientras buscaban, y había mucha gente allí, no se encontró nada, y que no había muchos militares. Young reúne 150 testimonios de testigos de los periódicos y sus propias entrevistas. Todo ello indica que la explicación oficial es la más próxima a la verdad, que nada cayó a la Tierra y que no hubo un despliegue militar esa noche en Kecksburg. Myers también explicó los destellos de la luz azul en el bosque. Algunos chicos del instituto disparaban el flash de una cámara entre los árboles y eso producía los destellos. A principios de 1992, Young descubre un informe académico publicado en agosto de 1967 en el periódico de la Real Sociedad Astronómica de Canadá. Von der Chamberlain es uno de los dos autores que sugieren que la luz que se vio sobre Kecksburg era un bólido, un fenómeno celeste que se caracteriza por su intenso brillo y por ser visible a una gran distancia. Fue visto sobre varios estados. Pudo observarse muy bien en el Bajo Michigan y especialmente en el suroeste de Ontario, cerca de Windsor.
Chamberlain y su colega pudieron establecer la trayectoria del bólido gracias a estas dos imágenes de la estela de polvo que dejaba el objeto y que fueron fotografiadas en Michigan. Pudimos utilizar estas dos porque fueron sacadas desde dos puntos distintos. Ofrecían lugares del paisaje que nos permitieron volver con los fotógrafos al lugar donde estaban las cámaras. Pero los testigos oculares Bill Bullybush y Robert Blakestone han mantenido que el objeto parecía haber realizado un aterrizaje controlado en el bosque de Kecksburg. Vaughn del Chamberlain afirma que esas opiniones bien pueden ser una ilusión fácilmente explicable. Suele ocurrir que, cuando aparece un meteoro brillante, las personas que están en la periferia de la zona de observación creen saber dónde cayó, porque el meteoro todavía brilla. Se ve su brillo en el cielo cuando alcanza el horizonte, o incluso cuando lo sobrepasa. Así que parece que cae detrás de los edificios o árboles cercanos. Chamberlain afirma que cuando un meteoro entra en contacto con la superficie de la Tierra, el impacto puede producirse a miles de kilómetros de donde los testigos creen que cayó. Chamberlain y Young concluyen que el suceso de Kecksburg bien pudo ser un bólido o meteoro muy brillante. Pero, ¿qué hay de las descripciones de las heces que hizo el objeto sobre Kecksburg? Bueno, la estela se compone de partículas de polvo en la atmósfera que deja el meteoro al entrar. Los vientos mueven ese rastro como hace con el de los aviones que se ve pocos minutos después. Y este rastro se pudo ver durante 20 minutos, y algunas personas declararon que lo vieron durante media hora en el cielo hacia el oeste. Es posible que adquiriese otras formas. Leslie King, sin embargo, sostiene que esta explicación ignora lo que algunos testigos consideraron un importante despliegue militar. El ejército no hubiese actuado de ese modo si hubiese caído un meteorito. Se habría sabido bastante pronto y habrían dejado que los medios se enterasen. Y Stan Gordon, un investigador del fenómeno OVNI que lleva casi 30 años estudiando el caso Kecksburg, dice que los testimonios de los testigos ofrecen pruebas convincentes. He entrevistado a cientos de personas que conocían el caso directa o indirectamente, y algunos no han sido fáciles de encontrar porque la mayoría no querían ninguna publicidad. Y lo más sorprendente es el hecho de que muchas de sus declaraciones confirman los testimonios de otros. En 1992, Robert Young propone a Gordon reexaminar los hechos. Le mandé a Stan Gordon una copia del informe de Chamberlain y Krauss, que incluía las fotografías, y le pedí su opinión sobre cómo afectaban al caso. Nunca se puso en contacto conmigo. Pero Gordon afirma que Robert Young rehúsa aceptar los informes creíbles de los testigos. La periodista de investigación Leslie King ha seguido el caso desde 2002 y cree que no se trató de un meteorito. Hay mucha información que no encaja. En 2003 comenzó la producción de un programa de televisión sobre el OVNI de Kecksburg. El canal Sci-Fi de ciencia ficción contrató a la CLI, la Coalición por la Libertad de Información, para que investigase el incidente de Kecksburg. El CLI intenta que se desclasifiquen los documentos del gobierno relativos al caso. Leslie King es una de las fundadoras del grupo. Describe su trabajo como el de una investigadora objetiva y no como el de una cazadora de ovnis. Intento trabajar como una periodista y no sabemos de qué objeto se trata. King duda de la explicación oficial que afirma que el objeto que los vecinos vieron sobre Kecksburg fuese un meteoro. Estoy segura de que hay muchos científicos que creen que esa es la explicación más plausible para lo que ocurrió en 1965. El problema reside en que hay muchos informes de testigos que describen la caída de un objeto físico. Ella cree que la clave está en los testimonios de los testigos. Uno de ellos es Bill Weaver, que recuerda un importante despliegue militar esa noche dentro y alrededor del bosque. Ya sabe, esas personas que dicen que no ocurrió nada esa noche, que no vieron allí a ningún militar, o bien no estuvieron allí o bien no dicen la verdad. Porque ocurrió.
En un intento por determinar científicamente si algún objeto cayó en el bosque a las afueras de Kecksburg, el programa de televisión incluye un estudio del Dr. Ray Hicks de la Universidad del Oeste de Virginia. El Dr. Hicks, experto en el estudio de las plantas en silvicultura, examina los anillos de una muestra de troncos dañados del lugar. Estudió esos árboles y su interior y pudo documentar que algo físico les ocurrió y pudo datarlo en el año 1965. Es una prueba muy significativa, al menos una evidencia, si no una prueba concluyente, de que un objeto físico cayó. Y sí, ese objeto era un objeto volador no identificado. El resultado de las pruebas del Dr. Hicks parecen avalar el testimonio del testigo Bill Bullybush. Podía verse dónde tocó las copas de los árboles, golpeó las copas y estaban todas dobladas en la dirección en que llegó. King y el CLI también volvieron a examinar los datos de la sonda Cosmos 96. Pidió ayuda a Nicholas Johnson, el científico jefe de la NASA sobre desechos orbitales. Johnson confirma que la Cosmos 96, una misión espacial rusa fallida, no fue lo que cayó en Kecksburg. En un correo electrónico enviado al canal de Historia, Johnson afirma que consultó el catálogo de satélites de los Estados Unidos, según el cual la Cosmos 96 fue el único objeto catalogado que reentró el 9 de diciembre de 1965. No fue un misil y no fue una aeronave. Creo que se trata de una afirmación muy importante porque según él todo está catalogado, incluso si se trata de un experimento militar. Robert Young rechaza la importancia que King y otros dan a los testimonios de los testigos y apunta a las fotos como las pruebas más fiables de que el objeto de Kecksburg fue un meteoro. A excepción de algunas historias, no tienen nada en contra de las pruebas físicas ni de las imágenes. A lo largo de los años, la atención de los medios ha pasado factura a esta comunidad rural. Según algunos, una grieta insalvable se abre entre los que en Kecksburg creen que algo cayó del cielo y los que no. Uno de los parientes fue testigo de lo ocurrido, el otro dice que son tonterías, que nada ocurrió esa noche y no se hablan incluso hoy en día. Bill Weaver recuerda sentirse presionado para no hablar de lo que vivió aquella noche. Era algo que se mantenía en secreto. Te consideraban algo así como un comunista si hablabas de esas cosas. El CLI continúa intentando obtener documentos de agencias que pudiesen arrojar luz sobre lo que fuese que ocurrió en Kecksburg el 9 de diciembre de 1965. Estamos investigando tanto al ejército de tierra como al de aire y estamos dispuestos a demandar a esos cuerpos si no recibimos una respuesta satisfactoria por su parte. Cita el ejemplo del proyecto Libro Azul como prueba que demuestra que el ejército no está dispuesto a revelar la verdad. Hay un párrafo interesante en el que se menciona que los medios han llamado y el director del proyecto Libro Azul dice, puede decirles que es un meteoro. Y el documento continúa, pero todavía estamos investigando el caso. Junto a Leslie King, el CLI ha demandado a la NASA esperando forzar a la agencia espacial a ofrecer cualquier documento que pueda tener sobre el caso Kecksburg. En respuesta a una petición previa de documentos en 2003, obtuvieron 36 páginas de lo que el CLI denomina material irrelevante. Se trata de ciudadanos americanos que se merecen esa información y que tienen todo el derecho a recibirla. Y muchos de los que estuvieron en Kecksburg, Pensilvania, aquella noche del 9 de diciembre de 1965, están de acuerdo. Me gustaría de veras saber lo que cayó, porque puedo decirle que no era un meteorito. Estoy seguro porque se trataba de algo controlado. Cualquiera que lo haya visto puede decírselo. No creo que el gobierno nos diga la verdad hasta que hayan pasado varias generaciones. Quizás mis nietos la sepan. El problema es que todos sospechamos. Y si ellos afirman que nada ocurrió, ¿cómo podrán probar que nada ocurrió? ¿Nos lo creeremos? Eso me pregunto.
Este programa ha presentado varias teorías sobre un hecho histórico envuelto en el misterio. Contiene material de archivo, reconstrucciones y dramatizaciones que invitan al espectador a sacar sus propias conclusiones. Quizá mis nietos sepan la verdad. El problema es que todos sospechamos. Y si ellos afirman que nada ocurrió, ¿cómo podrán probar que nada ocurrió? ¿Nos lo creeremos? Eso me pregunto. Nada me hará cambiar de opinión. Yo sé lo que vi. Y eso es todo. ...9 de diciembre de 1965. Son las 4:30 de la tarde antes de la puesta de sol en Kecksburg, a unos 72 kilómetros de Pittsburgh. Bill Bulleybush acaba de llegar a casa del trabajo. Mientras su mujer prepara la cena, Bulleybush sale a trabajar en la niña de sus ojos, un Chevrolet Corvair de 1964. Escucha la radio de banda ciudadana del coche mientras trabaja bajo el salpicadero. Escuché a unos tipos de Ohio comentando que venían hacia el este y que habían visto esa cosa yendo también hacia el este y se preguntaban qué sería. Bulleybush oye de repente un sonido parecido a un siseo. Mira hacia arriba y ve un objeto brillante en el cielo. Para observarlo mejor, se baja del coche y lo ve con claridad. Lo observé y era como una gran bola de fuego y se dirigía hacia la montaña. Luego retrocedió un buen trecho y lo que vi fue que cambiaba de dirección y descendía hacia Kecksburg, hacia aquellos árboles. A poco más de 3 kilómetros, Robert Blystone, de 16 años, está sentado en el porche de casa de sus padres. También él ve la extraña luz. Interpretaciones diferentes del mismo suceso. El informe en el proyecto Libro Azul dice que la búsqueda continuó hasta las 2 más o menos y que no hallaron nada. Los escépticos afirman que estas explicaciones forman parte de una conspiración para ocultar la verdad. Algo aterrizó o algo descendió entre esos árboles y chocó contra el suelo. ¿Por qué no querría el gobierno decirnos que era un satélite o un misil, ya sea ruso o de los nuestros? Me pregunto de qué se trataba. ¿Qué había entre esos árboles tan importante como para que el ejército no quisiera que esa gente lo viese? Se trata de ciudadanos americanos que se merecen esa información, y con todo derecho. Conspiración, el ovni de Kecksburg. Por aquí abajo. Esto no estaba aquí, estaba todo cultivado, era campo abierto como este, y bajé. Bill Bulleybush, de 79 años, ha vivido toda su vida en la zona de Kecksburg. Durante más de 20 años ha guardado un secreto en esta pequeña comunidad rural. Que una noche de diciembre cree haber visto un objeto volador no identificado sobre Kecksburg. No podía imaginar que muchos de sus vecinos creían haber visto lo mismo. Él recibe una llamada de alguien que dice haber visto un ovni en las afueras de Kecksburg. Le pasa el teléfono al director de informativos de la emisora. Le dije, atiende esa llamada. Soy John Murphy. ¿Qué ha visto? Y cuando regresa me dice, esto es algo grande, me voy a Kecksburg. Gracias, hasta luego. De vuelta al lugar del accidente, Bill Bulleybush vacila en acercarse al objeto que brilla y que está parcialmente enterrado en el suelo. Su color era de un naranja brillante. Estaba quemado desde delante hasta atrás. Y podía ver el anillo que tenía detrás, que parecía escritura egipcia. No tenía ventanas, ni junturas, ni marcas de remaches. Parecía de una sola pieza.
Bullybus teme que el humeante objeto pueda explotar, así que 15 minutos más tarde se marcha. De camino a su coche oye a vecinos atraídos por la curiosidad reuniéndose fuera del bosque. Bullybus se sube a su Corvair y regresa a casa. Una hora más tarde la zona ha sido acordonada por un creciente número de militares y policías locales que impiden que los curiosos se acerquen al misterioso objeto. Bullybus, pese a no poder acercarse, ve un penacho de humo azul ascender desde el bosque. Bill Weaver, de 19 años, está dando un paseo por Kecksburg. Era una bola de fuego redonda, con llamas todo alrededor, dejando un rastro de vapor de diferentes colores. Y comenzó a frenar como si lo controlasen. Y luego percibo que está detrás de la colina, donde ya no puedo verlo, pero empiezo a ver como humo o polvo saliendo de los árboles. Así que lo que supuse fue que el objeto en cuestión se había estrellado. Al otro lado del pueblo, Bill Bullybus sube a su Corvair y se dirige al bosque de Kecksburg. Bullybus se detiene en lo alto de la colina. Desde allí puede ver el bosque. Luego enciende las luces para divisar el valle. Un penetrante olor a azufre flota en el aire. Bullybus desciende a la colina y escucha un sonido crepitante. Pude verlo allá abajo en el valle. Allí es donde aterrizó. Chocó con las copas de los árboles. Así que me quedé unos 15 minutos observándolo. Mientras tanto, a 19 kilómetros de allí, en Greensburg, el panel de la emisora WHJB se pone en marcha. WHJB, could you hold on one second? La directora Mabel Massa contesta la inesperada avalancha de llamadas. La gente me contaba que algo había caído en Kecksburg. Algunos decían que era un meteorito, otros que un avión se había estrellado. Recibimos muchas llamadas y los teléfonos seguían sonando. Cuando Mabel... Este programa presenta varias teorías sobre un hecho histórico envuelto en el misterio. Contiene material de archivo, reconstrucciones y dramatizaciones que invitan al espectador a sacar sus propias conclusiones. Hace unos 40 años, a principios de diciembre, una noche se vio algo extraño en el cielo sobre el pueblo de Kecksburg, Pensilvania. Le salía por atrás o por el costado una luz azul parecida a la de un soplete. Algo cruzó el cielo como una gran bola de fuego y cayó a la tierra. Me asusté mucho. Algunos creyeron haber visto a un ovni estrellándose. Dicen que la policía local y el ejército intentaron ocultar el misterioso objeto. Había camiones del ejército, coches. Llevaban rifles. Llegaban por carretera militares de todo tipo. Desde 1965, el gobierno de los Estados Unidos mantiene que no ocurrió nada en absoluto en las afueras de Kecksburg. Otros sostienen que las ciencias naturales pueden explicar lo que vieron los testigos. Lo que vieron era un bólido, un meteoro muy brillante sobre el lago Erie, un objeto que brillaba intensamente. ¿Por qué la gente tiene tantas